El teorema de la altura dice que en un triángulo rectángulo la altura correspondiente a la hipotenusa es la media proporcional entre los dos segmentos en que la altura divide a la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, por lo tanto esta es la hipotenusa y esta es la altura correspondiente a la hipotenusa. Lo que dice el teorema es que la altura es la media proporcional entre este segmento y este segmento. Traducido al lenguaje algebraico, esto significa que h al cuadrado es igual que m por n. Vamos a demostrar este teorema. Para ello, dividimos el triángulo rectángulo ABC en estos dos triángulos en que queda dividido por la altura. Estos dos triángulos, que son estos que hemos puesto aquí abajo, son semejantes al triángulo ABC y por lo tanto son semejantes entre sí. ¿Por qué son semejantes estos dos triángulos al triángulo ABC? Porque podemos ver que tienen dos ángulos iguales. El ángulo D es un ángulo recto, por lo tanto es igual que el ángulo C, y el ángulo A es exactamente el mismo que este ángulo. Por lo tanto, el ángulo C tiene que corresponder al ángulo B de este triángulo, porque si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercero también va a ser igual. De la misma manera, tenemos aquí que el ángulo D de este triángulo mide lo mismo que el ángulo C de este triángulo, porque ambos son ángulos rectos. El ángulo B de este triángulo mide lo mismo que el ángulo B de este triángulo, porque es exactamente el mismo, hemos trasladado este triángulo aquí. Y por lo tanto, el ángulo C de este triángulo tiene que medir lo mismo que el ángulo A, porque si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo también tiene que ser igual. Como decíamos, esto significa que estos dos triángulos son semejantes al triángulo ABC y por lo tanto son semejantes entre sí. Los giramos para poder establecer mejor las relaciones entre los lados. Así tenemos que el ángulo A corresponde al ángulo C, el ángulo D corresponde al ángulo D y el ángulo C corresponde al ángulo B. Por lo tanto, si dos triángulos son semejantes, sabemos que sus lados son proporcionales. Entonces, tenemos que m dividido entre h es lo mismo que h dividido entre n y también es lo mismo que b dividido entre a. Esta última relación no nos hace falta, ponemos estas dos relaciones que son las que necesitamos. M dividido entre h es lo mismo que h dividido entre n. Y multiplicando en cruz tenemos que m por n es lo mismo que h al cuadrado, que es precisamente lo que dice el teorema de la altura.